Pues vamos a sumergirnos en la historia de un club que es pura montaña rusa, el Real Club Deportivo Mallorca. Es que su relato es uno de extremos, ¿sabes? De caer a lo más profundo a tocar el cielo, de estar a punto de desaparecer a brillar con luz propia en Europa. Una lección de pura resiliencia, vamos. Y empezamos con esta frase, porque es que lo dice todo. Captura perfectamente el espíritu del mallorquinismo. Habla de la final de la Recopa de Europa del 99. Sí, en el marcador se perdió, pero aquello fue una victoria moral, una que forjó el carácter de un equipo para el recuerdo. Es que esto es el Mallorca. Todo arranca en 1916. Para entender bien al Mallorca de hoy, hay que viajar a sus orígenes, a un club que, ojo, nació con el visto bueno de un rey y que tuvo que ir adaptándose, reinventándose, para sobrevivir a todos los cambios políticos que vivió España. Fijaos en esta cronología porque es que el nombre del club es básicamente un reflejo de la historia de España. Nace como Real Sociedad Alfonso XIII, luego con la República pierde esa corona, por así decirlo, la recupera después de la guerra y finalmente pues se moderniza y se convierte en Sociedad Anónima Deportiva. Y ojo a esta anécdota que es de película. En el 31, con la Segunda República, una multitud se va directa a la sede del club para destrozarla por su nombre monárquico. Y el conserje, con unos reflejos increíbles, se adelanta, borra el nombre del rey de una pizarra y escribe C de Mallorca. La gente se queda parada y empieza a aplaudir. Así, de la nada, sobre la marcha, nació su nueva identidad. Pero claro, la historia del Mallorca no ha sido siempre fácil, ni mucho menos. Después de esos primeros años, llegó una de sus épocas más duras, más dramáticas. Una crisis tremenda en los años 70 que casi lo borra del mapa. El primer ascenso a la élite, en 1960, fue una auténtica fiesta. Pero los años 60, los 60 lo convirtieron en el típico equipo ascensor. Subía, bajaba, 3 veces. Y toda esa inestabilidad en el campo, en realidad, era solo el principio de la tormenta que se venía en los despachos. Y aquí llegamos al punto más bajo. La temporada 77-78 no fue solo un mal año deportivo. Fue, literalmente, una lucha diaria por la supervivencia del club. Es que el panorama era terrible. Imaginad, el club ahogado en deudas, los jugadores en huelga, protagonizando el primer encierro de la historia del fútbol español para poder cobrar. Les cortan la luz y el agua en el estadio, se subastan los derechos de toda la plantilla y, para rematar, el equipo baja a tercera. Parecía el final, no había otra. Y entonces, en mitad de todo ese caos, aparece una figura clave, Miquel Contestí. Su llegada en el 78 lo cambió todo. Cogió un club que se moría en tercera y poco a poco, con Caboza, empezó una reconstrucción que fue casi un milagro. 5 años después, el equipo estaba de vuelta en primera. Y bueno, de esas cenizas, de los 70, pasamos a la época más brillante de su historia. A finales de los 90, el Mallorca se convirtió en un equipo al que todos temían, respetado en toda Europa. Vivieron unos años de éxitos que nadie se habría imaginado. A ver, es que esta tabla habla por sí sola. El primer título de su historia, la Supercopa del 98. La final heroica de Recopa del 99. Un tercer puesto en Liga que los metió en Champions. Y el broche de oro, la Copa del Rey de 2003. Un palmarés brutal para un club que unos años antes estaba luchando por no desaparecer. A ese equipo, el de Héctor Cooper, le pusieron un apodo que ya es historia. La ensaimada mecánica. Un bloque súper sólido, muy sacrificado y que a la contra te mataba. Y no es que nos lo parezca a nosotros, es que la FIFA lo reconoció oficialmente como el 8º mejor club del mundo en 1999. Ahí es nada. Claro, una época así no surge de la nada. Detrás de todo eso había protagonistas, jugadores que se convirtieron en auténticos ídolos, en leyendas para la afición bermellona. Y el primero que se nos viene a la cabeza, claro, es Samuel Eto'o. Llegó súper joven y en Mallorca explotó. Se convirtió en la estrella mundial que todos conocemos. Sus 54 goles lo mantienen como el máximo pichichi del club en primera. Y por supuesto ese doblete suyo en la final de Copa del 2003 es historia pura del mallorquinismo. Luego está la bestia, Miguel Ángel Nadal. Un central de Manacor que era el alma de la defensa. Un líder brutal, dentro y fuera del campo. Internacional con España. Un emblema del club. Pura garra de la isla. Y no nos podemos olvidar del gran capitán, de Paco Chichi Soler, el ejemplo perfecto de lo que es la lealtad a unos colores. 13 temporadas, defendiendo la misma camiseta, desde los años más duros en segunda hasta levantar la Copa del Rey. Un one club man de los que ya no quedan. Y un caso que es único, el de Dani Huicha. Es que en la temporada 2007-2008 se proclamó máximo goleador de la liga con 27 golazos. Y lo más fuerte es que, a día de hoy, sigue siendo el último futbolista español en ganar el trofeo Pichichi, una auténtica barbaridad que puso, otra vez, el nombre del Mallorca en lo más alto.
Como decíamos, la historia del Mallorca va por ciclos. Después de tocar la gloria, vino otra caída, otro declive que parecía el definitivo. Pero una vez más, el club demostró esa capacidad increíble que tiene para resurgir cuando todo parece perdido. Es que la historia se repitió de una forma increíble. Si en los 70 la crisis lo mandó a tercera, en 2017 el club volvió a caer al pozo. Después de 36 años seguidos en el fútbol profesional, el Mallorca bajaba a Segunda B. Un palo durísimo que trajo de vuelta los peores fantasmas de su pasado. Pero es que la reacción fue espectacular. Lo que hicieron fue una auténtica gesta, 2 ascensos seguidos, para volver a primera en solo 2 años. Un renacer a toda velocidad que se completó poniendo en orden la economía y consolidando por fin al equipo en la máxima categoría. Y todo este renacer tiene un símbolo clarísimo, el estadio. Se ha pasado de aquel Son Moix frío, con las pistas de atletismo que te dejaban lejísimos del campo, a un Estadi Mallorca Son Moix totalmente nuevo. Un campo moderno que ahora sí que vibra con su gente, que está encima de los jugadores. Han vuelto a conectar de verdad al equipo y la afición. Y la afición, claro, ha respondido. Esta cifra lo dice absolutamente todo. 20.000. Ese es el número de mallorquinistas que se plantaron en Sevilla para la final de Copa de 2024, la mayor movilización de su historia, una demostración de orgullo y de pasión que una vez más fue una victoria mucho más allá del resultado final. Al final, si lo piensas, la historia del Mallorca es la de un superviviente, un club que ha estado 2 veces al borde de la extinción, pero que siempre ha encontrado la manera de volver, de competir en finales y de seguir escribiendo un relato que es único. Después de superar crisis que habrían hundido a cualquiera y de probar las mieles del éxito, la pregunta es inevitable. Con un proyecto que parece sólido y una afición que está más a tope que nunca, ¿cuál será el siguiente capítulo en esta increíble historia de lucha y orgullo? Solo el tiempo lo dirá.